Bienvenidos chicos y chicas al segundo capítulo de Geograffiti. Aquí Alejandro Román para serviros, en el que nos vamos a ir a un sitio en el que no os vais a aburrir. Hay de todo en este país, es digamos como un mundo de Minecraft. ¿Por qué no te callas? Hay nieve, hay montañas, hay selva, hay desierto, hay sitios arqueológicos con nombre inventado. No os rayéis, tranquilos. Bueno, si queréis saber más, Perú. Qué pena. Quizás os esperaseis a alguien que fuese a hacer la sección de la bandera, pero por desgracia la tengo que hacer yo solo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno, con mi amiguísimo. Os presento a Fulgencio. No sé si lo veis, es muy pequeño, ¿sabes? Es un poco tímido. Que bueno, que es un micrófono de solapa que me he comprado por menos 15 euros en... No lo sé, la verdad. Me lo he comprado por ahí. Y bueno, nos va a ayudar a grabar Geograffiti en esta sección de la bandera con la que empezamos ya. Existen dos versiones de la bandera. Una extraoficial, usada sin el escudo, y otra que es digamos más oficial, usada sobre todo por instituciones y en las que se muestra un escudo. Repasemos esta última. El blanco de en medio representa la pureza y la paz, y el rojo la sangre de los que lucharon por la libertad. Esto que he dicho lo vais a escuchar en la bandera de muchos países. Son un poco copiones en este aspecto. Veamos ahora el escudo. Podemos visualizar una vicuña, que es el animal nacional peruano. También un árbol chinchona, representando el árbol nacional. Y una cornucopia también. A los lados vemos dos banderas del país y arriba hojas de encina. Hoy no os vais a aburrir en esta sección de geografía física, porque Perú lo tiene todo. Perú está dividido en tres partes geográficas: la costa, la sierra o región andina y la selva o región amazónica. La costa es la parte del país en la que más población vive, aunque tan solo ocupe el 11% de la superficie nacional. Es curioso que la gente viva en esta zona extremadamente seca y desértica porque, ya sabéis, suele ser al revés. Al sur del Perú encontraremos el desierto del Atacama, el lugar más árido del planeta, compartido con Chile y con Bolivia. Este desierto costero se debe a corrientes marítimas frías, que son la de Humboldt y la del Niño. Esta última corriente es famosa por generar tifones. La región andina forma el 31% de la superficie y está formada principalmente, como el nombre lo indica, por la cordillera de los Andes, la más larga del planeta, que se extiende desde Venezuela hasta el sur de Chile. En esta región habitan los indígenas quechua y aymara, entre otros. El clima de esta región es más bien templado tirando a frío, dependiendo de la altitud a la que nos situemos. Encontraremos montañas de cerca o más de 6.000 metros como el Alpamayo, que fue considerada la montaña más bella del mundo. Por último, pero no menos importante, en el interior de Perú se sitúa la impenetrable selva amazónica. Esta región ocupa más del 58% de la superficie nacional, pero debido a su inaccesibilidad, tan solo el 10% de la población vive en la región amazónica. A pesar de todo esto, la región amazónica es antropológicamente muy diversa, albergando numerosos grupos indígenas, y también es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Perú hace frontera con 5 países, que son Chile y Bolivia al sur, Brasil al este, y al norte Colombia y Ecuador. El monte más alto es el Huascarán, de 6.768 metros, el río más largo es el Amazonas, que también es el más largo del mundo. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Aunque tan solo nace en Perú para luego bordear Colombia y cruzar todo Brasil. Sin embargo, los ríos que se consideran principalmente o totalmente peruanos más largos son el Ucayali, el Marañón y el Putumayo. ¿Putumayo? Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Las costas del Perú están bañadas totalmente por el Océano Pacífico. Al sector de este océano que baña las costas peruanas se le denomina como el Mar de Grau. En la costa de Perú hay algunas islas, aunque no muchas, siendo la isla de San Lorenzo la más grande, situada justo enfrente de Callao, muy cerca de la capital, Lima. También el lago Titicaca cuenta con alguna isla habitada. Profe, ¿está usted seguro que se dice lago Titicaca? Sí, se dice Titicaca. ¿Algún problema? Es que tiene un nombre de mierda.
Por cierto, este es el lago más grande de todo Sudamérica, compartido con Bolivia. El Perú, al estar situado en el cinturón de fuego del Pacífico, es un lugar con mucha actividad tectónica y volcánica. Está situado entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. ¡Esto, por favor! ¡Se ha matado Paco! Perú es el tercer país más extenso de Sudamérica. Por delante suyo tan solo están Argentina y Brasil. Es el cuarto país más poblado del continente sudamericano, con alrededor de 33 millones de habitantes. En cuanto a organización territorial, Perú está compuesto por 24 departamentos. La capital y ciudad más grande es Lima, en la costa, con un área metropolitana de alrededor de 9,5 millones de habitantes. Otras ciudades importantes son Callao, Iquitos, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Piura, Huancayo y Cuzco. Hablemos de gente. Puede que todos hayáis oído hablar de los incas. Esperad ahí un rato que ahora os lo explico. Como ya dije, en Perú hay alrededor de 33 millones de habitantes. No os fiéis mucho de la siguiente gráfica, ya que en cada gráfica en la que he buscado sale una cosa distinta. Así que me lo he inventado un poco. Pues muy bien. El 60% son mestizos, el 26% indígenas, principalmente aymaras y sobre todo quechuas, el 6% blancos, el 4% negros, el 3% asiáticos. Perú es un país con una importante población asiática, especialmente de origen chino y japonés. Se afirma que sobre el 15% de los peruanos tenga raíces asiáticas. Como ya mencionamos en el episodio de Japón, incluso su expresidente Fujimori es de origen japonés. Y bueno, regresando al tema, el 1% restante de las etnias son otros. En cuanto a indígenas, tenemos muchos grupos, principalmente los quechuas y los aymaras. Empecemos por los quechuas, que afirman ser el 23% de la población del Perú. Estos tienen su propio idioma. Los aymaras son cerca de 1 millón en Perú, aunque viven mayoritariamente en Bolivia. Estos también tienen su propio idioma. Tanto los quechuas como los aymaras son descendientes directos de los incas, una de las civilizaciones posiblemente más conocidas del mundo. Se dice que descubrieron el hierro y que inventaron la rueda. ¡Falso! Pero se caracterizaban por sus increíbles tejidos y sus avanzadísimos sistemas de comunicaciones. E incluso tenían una especie de teléfono hecho con fibras. Además de las fibras y sin salir de las comunicaciones, tenían un sistema de carreteras de más de 40.000 kilómetros entre Ecuador y Argentina. Otra cosa muy famosa de los incas son las momias, muy bien conservadas hoy en día debido a las buenas condiciones climatológicas. Todo esto para aquella época y el complejo terreno montañoso que hay en Perú era una locura total. Otros pueblos indígenas son los Shipibo-Conibo y los Aguarún. En Perú, por supuesto, el idioma oficial es el español, pero aparte el quechua y el aymara son lenguajes cooficiales. Centrémonos en el dialecto español del Perú, porque hoy voy a ser vuestro teacher. Hola, muy buenas seguidores del video de YouTube. Bueno, no sé, algo así, la verdad, venga. Lo más importante para todo español, si vas a un bar en Perú y quieres una birra, diga: tráigame un par de rubia. Y te voy a comer lo que nadie te ha hecho, guapo. Rubia es la cerveza en Perú, ¿sabes? Bueno, el dialecto español del Perú es muy peculiar y repasaremos algunas expresiones. ¡Qué palta! Es que vergüenza. Cuando se acaba una situación larga y aburrida, se suele decir: ¡se murió el payaso! A un cotilla le podrás decir: no seas sapo, eres un lechero. Tienes mucha potra, tienes mucha chorra. Eres un potrudo, chavalón. ¡Felicidades! Por último, muy común en Perú, en vez de decir ay su madre, suelen decir a su mare, como suena, a su mare. Vayamos a por la religión. En Perú hay mucha devoción por el catolicismo. El 75% de los peruanos se declaran católicos practicantes. El 15% se declaran cristianos protestantes. El 8% ateos y agnósticos. Y el 2% restante otras religiones. Muchos católicos combinan esta religión con otras creencias indígenas tradicionales. De hecho, Perú es el segundo país del mundo con más chamanes, tan solo superado por la India. Perú es una república presidencialista. Su presidente es Martín Vizcarra, del partido Peruanos por el Cambio con K. Sí, con K, hijo, sí. No sé por qué, y tampoco estoy seguro de que este sea su partido en realidad, porque en el fondo funciona como independiente. Bueno, Perú, cosas de Perú. Se paga con nuevos soles, esta es la matrícula, y se conduce por la derecha.
Perú es uno de los países más megadiversos del planeta, en el que podemos encontrar de todo tipo de animales y plantas. Es el segundo país del mundo con más especies distintas de aves, tan solo superado por Colombia, su vecino. Aunque parezca curioso, el animal nacional no es la llama, es la vicuña, que es una prima. Son muy parecidos, pero no son iguales. Unos de los miles de animales que hay en el Perú son el gallito de las rocas, el jaguar, muy característico de la Amazonia, el mono araña, el oso perezoso, el tapir andino, la pava aliblanca, la rana gigante del Titicaca, el colibrí maravilloso, el guacarí calvo, el cóndor andino, la cobaya, la bocaracá, el puma y sobre todo las llamas y familiares como la alpaca y vicuña. El 10% de las especies vegetales del mundo habitan el Perú, de las cuales el 33% son endémicas. Repasemos algunas como la flor nacional, que es la cantuta, 2.500 especies de orquídeas, la hoja de coca. Muchas gracias, Perú, por hacer este mundo tan horrible con tus plantas. Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. La capirona, el toe, la lupuna blanca, la puya, la famosa caoba, el árbol chinchona, que es el árbol nacional, el arrayán y muchas más. Además, Perú ha jugado un papel importantísimo en la gastronomía europea, con un alimento fundamental en nuestra dieta, la patata. En Perú las hay de todo tipo y colores. También es de aquí originaria la quinoa. Hijo, ¿qué quieres mañana para comer? Quiero quinoa. Es eso que dicen en la tele que es un superalimento. Te voy a decir lo que es un superalimento. Los garbanzos. Déjate de quinoas y de quinoas. Perú es un país muy variado, pero que jamás pierde sus orgullosas raíces incas. Estamos hablando de un país muy tradicional, pero asombroso. Muchos peruanos siguen teniendo hoy en día un culto ancestral hacia la naturaleza. Gran cantidad de ellos adoran a la Madre Tierra, o como ellos llaman, Pachamama. Las tradiciones peruanas son sobre todo famosas por ser muy coloridas. Repasemos algunas de las más importantes, que son la danza de las tijeras, Inti Raymi, Capac Cola, el Festival de la Marinera. Y una cosa muy importante para los peruanos, debido a su gran fe, es la Semana Santa. Es especialmente llamativo el Festival de la Candelaria. En algunos lugares de Perú existe la tradición de cuando se bebe alcohol, cuando queda un poco en el fondo del vaso, lo tiran otra vez a la tierra para devolvérselo a la madre naturaleza. En cuanto a música, una canción muy famosa es Contigo Perú, que se usa casi como segundo himno. Pero probablemente la canción más representativa sea El Cóndor Pasa, que se hizo famosa allá por los años 60 con la gran representación de Simon & Garfunkel. Es muy buena también, os la recomiendo, la versión del ecuatoriano Leo Rojas. Algunos tipos de música peruana son la criolla, típica de la costa y con raíces africanas, y también la llamada cumbia amazónica. Algunos instrumentos tradicionales son el charango, la quena, el tututu, la bandurria cusqueña, el clarín cajamarquino, el manguaré y por supuesto la flauta de pan. En cuanto a los deportes más seguidos son el surf, el tenis, el voleibol femenino, que ganó la medalla de plata en las Olimpiadas de Seúl de 1988, el boxeo y sobre todo el fútbol. Algunos famosos peruanos son Tupac Amaru II, Pachacútec, Juan Diego Flórez, Miguel Grau, la señorita Laura, Eva Young, Chabuca Granda, Teófilo Cubillas, el equipo de voleibol de la medalla de plata olímpica, Claudio Pizarro, Luis Horna, Edwin Vázquez, Sofía Mulanovich, Inés Melchor y Mario Vargas Llosa. Aviso, la sección de turismo va a ser inútil durante el año 2020. Podéis esperar a que seáis viejos para viajar a Perú o podéis viajar desde vuestra casa con Google Earth. Perú, sitios, 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 sitios. Bueno, que ya sé que conocéis el Machu Picchu, pero os dejo algunos planes más para cuando podáis viajar a Perú allá por el año 2057. Sacsayhuamán, el pueblo flotante del lago Titicaca, el último y auténtico puente inca, el Salar de Maras, la ciudad de la Rinconada, supuestamente la que está a más altitud del mundo, Cerro Blanco, que es la duna de arena más alta del mundo, la cascada de Gocta, que es la tercera más alta del mundo y que por cierto se parece mucho a la más alta, el Salto del Ángel en Venezuela, el Valle del Colca, la ciudad de Arequipa, el oasis de Huacachina, el sitio arqueológico de Nazca, el Valle Sagrado de los Incas, la playa de Máncora, la montaña de 7 colores, Choquequirao, Huiñay Huayna... ¿Pero qué dice? Y por supuesto, conocido pero por méritos propios, una de las 7 maravillas del mundo, el Machu Picchu. ¡Gastronomía!
Perú tiene una gastronomía única e increíble, una de las mejores del mundo sin duda alguna. Esta deliciosa comida es una mezcla entre raíces españolas, incas y africanas, de esclavos de esta procedencia. Vamos, venga, ¿qué diferencia hay entre una cobaya y un conejo? Ninguna. Algunos de los platos más representativos del Perú son el ají de gallina, lomo saltado, arroz zambito, carne de llama y alpaca, pachamanca, papa a la huancaína, juane, tacacho con cecina, adobo de chancho, anticuchos, la bebida nacional, el pisco, y los platos nacionales, el archifamoso ceviche, que se puede preparar de muchas maneras, pero probablemente el más famoso es el de pescado, y menos conocida, el cuy al horno, la cobaya, el conejillo de Indias, vamos. Perú tiene una rica historia que repasaremos de la manera más rápida posible. La época precolombina hasta la conquista española en 1532, la conquista hasta 1572, las luchas entre conquistadores y conquistados, el virreinato del Perú hasta 1824, guerras de independencia, lucha entre las ideas de San Martín y Bolívar, la era del guano. Sí, Perú se ganaba la vida limpiando cacas y vendiéndolas a precio de oro. Abolición de la esclavitud, la guerra del Pacífico, dictadura, democracia, dictadura, democracia, dictadura, democracia, dictadura, democracia, terrorismo, presidente, corrupción, presidente, corrupción, presidente, corrupción, presidente, corrupción, presidente, corrupción, presidente, corrupción. Y aquí estamos ahora. Ahora algo que estabais deseando escuchar. Lo que más os va, el money, flus flus. Perú tiene la sexta mayor economía de América Latina en términos de Producto Bruto Interior. Hace unos años prácticamente toda la producción nacional se trataba de recursos minerales como el cobre y el oro. Después de varias crisis y una devaluación increíble de su antigua moneda, hoy en día su economía parece haber mejorado, y su mayor producción actual son productos vegetales como patatas, cereales, café, frutas, algodón, caña de azúcar y legumbres. Sin olvidarnos tampoco de los minerales, que aunque hoy en día no tengan tanto peso, siguen siendo muy importantes en la economía peruana. Solo hay que mencionar que Perú es el sexto mayor productor mundial de oro y el segundo de cobre. Otros recursos que mantienen la economía del país son el gas natural, el zinc, el plomo, el hierro y el estaño. Y el marisco y el pescado. Pasamos ahora a los amiguitos de Perú. En Latinoamérica hay países con los que Perú se lleva especialmente bien, sin apenas peros, como Ecuador, Colombia y Venezuela, aunque a estos últimos han dicho basta últimamente debido a la inmigración masiva de venezolanos exiliados hacia Perú. Se llevan especialmente bien con Brasil, que es su mejor amigo latino en cuanto a negocios se refiere. Después está Chile, con el que actualmente se llevan bien, pero queda en la memoria entre ambos la guerra del Pacífico y una constante rivalidad. Bueno, han hecho las paces parece. Yéndonos de América y cruzando el Pacífico hacia Asia, están China y Japón. Ambos países han intercambiado bastante población con Perú y se llevan especialmente bien, sobre todo con Japón. No hay malas relaciones precisamente tampoco con Filipinas. Ambos recuerdan su pasado colonial español y tienen más en común de lo que parece. Hace relativamente poco tiempo, la presidenta filipina y el presidente peruano acordaron la reintroducción del español en las escuelas filipinas. Con España las relaciones eran excelentes hasta que Rajoy confundió Perú con Cuba. Quiero agradecer al gobierno cubano su protagonismo y sus contribuciones. Una embarazosa confusión. Mariano Rajoy se equivocó durante una rueda de prensa con Ollanta Humala y agradeció a las autoridades cubanas su apoyo en lugar de las peruanas. Broma, nos llevamos bien. Hemos intercambiado inmigración a lo largo de la historia y numerosas importantes empresas españolas actúan en Perú. En cuanto a mejores amigos son sin duda alguna Argentina y más aún Bolivia. Los negocios con los argentinos siempre son buenos y Argentina siempre agradece el apoyo que Perú les dio en la guerra de las Malvinas. Bolivia es digamos el mejor amigo de Perú. La cultura es muy similar, comparte muchas tradiciones y ambos países habitan numerosos indígenas quechua y aymara. El único pero, o el único Perú más bien dicho, es la diferente opinión política de los últimos años entre estos dos países, pero va. En resumen, Perú es un país latino increíble en el que no puedes poner la excusa barata de que te aburres porque tienes muchas cosas que hacer con esos paisajes, con esa cultura y sobre todo con esa gente. Atentos ahora, porque tengo una duda y espero que me la resolváis. El próximo episodio puede ser... ¿Grecia o Italia? Está en vuestras manos elegir.
Durante el día de mañana plantearé esta misma pregunta en nuestra cuenta de Instagram, que os dejo aquí abajo, Geografiti YouTube, a la que podréis contestar en nuestras historias una de las dos opciones para elegir. Ya sabéis, está en vuestras manos elegir el destino de nuestro próximo viaje. También podéis dejar aquí en este vídeo, en comentarios, vuestra decisión. Por supuesto que lo tendré en cuenta. Ya veremos si queréis empezar el próximo episodio con un chao o con un yeya. ¡Hasta la vista!